Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos como invitado al doctor Pelegrín Castillo Semán, alto dirigente político, de oposición, académico, ex parlamentario, ex ministro. En fin de cuentas, un hombre experimentado en la cosa pública, alto conocedor de los temas de política internacional. Buenas noches, Pelegrín. Bienvenido a tu programa. Muy buenas noches, Fausto. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo en tu compañía en Política Exterior en TV. Gracias por la invitación y saludando a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio tan orientador en temas que, como se ve cotidianamente, nunca están lejos. Lo que pasa en el mundo impacta a la vida de todas las sociedades. Por remota que pueda parecer la conexión, hay una conexión entre lo local y lo global. Y Definitivamente por que sí. eso la importancia de espacios como este, Política Exterior en TV. Muchas gracias. Licenciado Castillo, hay un acontecimiento que invade los titulares de los grandes medios internacionales, de las grandes cadenas televisivas, de las redes sociales, es el coronavirus. La primera reacción es el miedo, la sensación de angustia, de inseguridad, desconocimiento total en qué consiste la patología. Pero lo que más me interesa, ya que no somos especialistas en salud, sino analistas políticos internacionales, es visualizar el enorme impacto que va a tener esta enfermedad, esta peste, sobre lo económico, lo político y lo social. No solo en China, como la gente piensa. Posiblemente China sea el primer actor, el primer gran perdedor, pues lo coloca a la defensiva en términos de los pasos agigantados que esa economía llevaba de cara a su marca país, a su proyección, a su ascenso, a su inversión, a su penetración en los mercados y lógicamente a su dominio en otros campos, como el campo militar, donde venía invirtiendo sumas colosales, ¿no? Posesionándose como un eje ya de contrapeso con Rusia y con los Estados Unidos. Pero ¿cuál será el impacto del coronavirus dentro de la multisectorialidad de sus efectos? Por ejemplo, en el aspecto turístico, el temor de la gente a compartir espacios comunes, en un barco, en una iglesia, en un avión, en una fila de un banco, en fin de cuentas, en un estadio, con esa patología del miedo que infringen las redes sociales, con ese desconcierto que implica el no tener una orientación global sobre el tema, ¿verdad que sí? Y como perfectamente tú dices, cómo el efecto de esa infección viral en China impacta económicamente en República Dominicana. ¿Por qué impacta? Bueno, porque tenemos una economía de servicio, tenemos una economía de atención a la gente, tenemos una economía de turismo de 8 millones de turistas, pretendemos llegar a 10. ¿Cómo tú reúnes 10 millones de personas bajo un concierto de seguridad y armonía? ¿Con qué nivel de eficiencia salúbrica nosotros podríamos asegurarle al mundo que no vamos a tener enfermedades de ese tipo? Entonces yo quiero oír tu opinión sobre el impacto
del alto perfil mediático de esta enfermedad. Porque cuando el SIDA se difundió en los años 80, era algo parecido a esto. Era una tempestad emocional lo que había sobre el mundo, y las religiones hablaban como un castigo divino. Y yo me quedo meditando sobre las grandes multinacionales farmacéuticas, cómo manejan la economía mundial, cómo van eliminando a los científicos que intentan resolver el tema del cáncer, cómo las farmacéuticas manejan la creación de enfermedades y el control de enfermedades en sí mismas, que hacen dependiente a la humanidad de todo aquello. Entonces, por un momento intercruzo la biotecnología de los servicios secretos del mundo como guerra del mundo de hoy, ¿verdad que sí? Pero también la interacción de las farmacéuticas creando patologías cada cierto tiempo de orden global que implican miles de millones, decenas, centenares de miles de millones de dólares en políticas preventivas y curativas en naciones subdesarrolladas y naciones desarrolladas. ¿Cuál es tu lectura en términos político, económico y social frente a este fenómeno multisectorial del coronavirus? Vamos a analizarlo no desde el ángulo de salud. Este es un tema enorme, donde hay mucho margen para la especulación. Y para el análisis. Para el análisis de los posibles elementos que concurren en una situación bastante compleja. Ahora, mientras tú hacías la introducción, yo estaba recordando muchas lecturas. Una lectura, por ejemplo, importante de Edgar Morin, La globalización en el siglo XXI. ¿Avanza hacia el abismo o hacia un nuevo renacimiento? Y ahí Edgar Morin, el fundador de la Escuela de Pensamiento Complejo, decía que el proceso globalizador había desencadenado fuerzas a nivel mundial que estaban desbordadas y que bien podían conducir a la humanidad a una hecatombe, a una regresión, a la caída hacia estadios ya superados, o bien podían servir sencillamente para enfrentarlos con un espíritu de hermandad global, de que el mundo, a partir de las crisis globales, diera resultado, arrojara un nuevo tipo de articulación global para enfrentar retos globales. Yo quisiera partir de esa reflexión de Morin, porque creo que es la que nos da al mismo tiempo la esperanza y también nos da una dimensión del riesgo, de la línea del riesgo, de la amenaza, del peligro. Tú encuentras, por ejemplo, autores como Humberto Eco, que hace muchos años escribió un ensayo que llamaba La Nueva Edad Media, donde hablaba precisamente de que los procesos de interconexión de todos los pueblos del mundo podían en un momento dado verse afectados por eventos fortuitos, por lo que Nicolás Taleb llamó un cisne negro, que provocara una desarticulación de la orden global y que la humanidad volviera ya a una etapa que él caracterizaba, Humberto Eco, como una nueva edad media, que no sería tecnológicamente nada parecido a la anterior edad media, pero sí a unos niveles de descentralización y aislamiento de comunidades. Recuerdo que él hablaba, por ejemplo, de una tormenta solar
que suelen darse en la historia de la Tierra con una intensidad tremenda que pudiera afectar, por ejemplo, todo el sistema de comunicación y de transmisión de datos, de energía del planeta, y dejar de buenas a primeras al planeta sin electricidad y sin comunicaciones, porque los sistemas de satélite se iban a destruir. Y eso para la humanidad, decía Humberto Eco, era un escenario no improbable, sino probable, altamente probable, por la historia natural de la Tierra y su relación con el universo. Lo que no había era fecha. Sí. Pero probable siempre es. Pero eso es lo que ha llevado a autores como Ulrich Beck a hablar de la sociedad de riesgo global. Bueno, estamos viendo pues, una sociedad globalizada, donde hay más interacción, más intercomunicación que nunca entre lo local y lo global, pero al mismo tiempo el hecho de que la sociedad sea cada vez más compleja no significa que no acuse debilidades, vulnerabilidades, y que un daño, un perjuicio, un accidente en algún aspecto tiene una capacidad de transmisión de los efectos muy amplia, te multiplica los efectos. Así como lo global incide sobre lo local en una forma extraordinaria, lo local puede tener unos impactos globales también enormes. De modo que no hay nada que parezca remoto. Estamos hablando, por ejemplo, de un evento en una provincia del centro de China, que en cuestión de semanas ya se va camino a convertirse en un evento mundial donde la Organización Mundial de la Salud está considerando la posibilidad de declarar pandemia, y donde los gobiernos de los países de la OCDE están tomando ya medidas, y donde se está anticipando que los países con sistemas vulnerables, como es el caso nuestro, el caso de nuestro vecino, con insuficiencia de recursos, podrían sufrir muchísimo los efectos de una pandemia que se propaga por una vía aérea, es de fácil propagación, a diferencia del ébola y a diferencia del SIDA, que necesita más contacto físico. Esta enfermedad puede propagarse más rápidamente, pero hay que ponerle tamaño al problema también, porque como bien tú destacas, hay un sobredimensionamiento del riesgo. Hay como un interés de poner a la población en actitud de miedo, de pánico. Y como algunos científicos han destacado, hay una cantidad de enfermedades que están produciendo cotidianamente más muertes que este virus de Hunan. La tuberculosis, por ejemplo. La tuberculosis asociada al SIDA, pero también hay una gripe también de la misma familia que tiene una incidencia la gripe aviar de muerte igualmente alta. De modo que tenemos que ver, y eso es lo que mueve siempre a suspicacia, la etiología, de dónde surgió. Se trató de, como dicen muchos, de un accidente en un laboratorio de alta tecnología, de biotecnología en Hunan, que se transmitió a un mercado cercano y de ahí a toda una ciudad y al mundo. Esa es una hipótesis. Ya se vio un caso parecido con Chernóbil, una planta nuclear construida en la era de la Unión Soviética por científicos rusos, provocó un accidente nuclear que en cuestión de horas ya estaba afectando a Europa
Y si la Unión Soviética no hubiera hecho el esfuerzo heroico que hizo, definitivamente, porque lo hizo, Claro. sacrificaron miles de hombres para parar lo que iba a ser un accidente nuclear que iba a afectar el mundo entero, Un daño continental. continental y mundial. El terror pánico que eso iba a generar, eso era, que generó en ese momento, pero que iba a generar por largas A Cuba vinieron décadas, a parar los niños afectados. se iban a ver los efectos a nivel mundial. Entonces ellos asumieron un costo y sacrificaron a mucha gente para poder conjurar ese problema. Bueno, es una teoría que hay, que circula en las redes. La otra teoría es más convencional, que se trata de un virus que muta. Los virus viven mutando y es un proceso que la humanidad no controla. E incluso hay una realidad, lo explicaba muy bien James Lovelock en una obra que llama La venganza de la Tierra. Él decía que los ecosistemas del mundo están sobrecargados, están súper estresados por el tema de la población mundial, por el tema de la sobreexplotación de los recursos, y que por tanto en algún momento dado ese cambio climático que tiene un origen antropogénico iba a desencadenar reacciones a nivel global que se iban a manifestar de muchas formas. Una de las formas, como la Tierra se ajusta y se venga de quien la está agrediendo, es precisamente con las enfermedades, virus, bacterias, enfermedades que se creían ya desaparecidas o controladas, reaparecen, mutan, se transforman, se hacen más resistentes. Y es una especie como de, porque se parte de la idea de que la Tierra misma es un organismo vivo. Lovelock formuló la teoría de la Gaia, la Tierra como organismo vivo, que tiene mecanismos de ajuste. Cuando tú agredes a la Tierra de alguna manera se ajusta y cobra. Y los humanos que vivimos en la Tierra y somos parte de la Tierra, de hecho, cuando tú miras la constitución de los seres humanos, nosotros somos polvo de estrella que se concentró en la Tierra. Una concentración de minerales, de elementos de la naturaleza. Entonces se producen ajustes. Una intuición de eso la tuvo Malthus. Cuando Malthus formuló su sombrío vaticinio de que el futuro de la humanidad iba a ser terrible por hambrunas, por pestes provocadas por la sobrepoblación, era precisamente con la idea de que la Tierra tenía unas capacidades, unos límites, y que la sobreexplotación de los recursos cobraba y se ajustaba a expensas de la población de la Tierra. Por eso, ante esos fenómenos, vuelvo y digo, la humanidad está en un dilema. Bueno, si los pueblos se aíslan, no pueden enfrentar este tipo de problemas. Si algo tuvo de bueno la era atómica, fue precisamente que llevó a una conciencia de la capacidad de autodestrucción, que los humanos no habían tenido esa conciencia hasta que estallaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. A partir de ahí empezaron a ver, bueno, nos podemos autodestruir. Y empezó a producirse un cambio en la guerra, en la naturaleza de la guerra, en la necesidad de cooperar, porque si no vamos directo a la autodestrucción como especie. Y por eso ya empezaron a crearse, por ejemplo, los organismos mundiales para la gobernanza en áreas específicas.
La OMS y los organismos regionales son expresión de eso mismo. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasaba en la humanidad? Nunca se había visto algo parecido. Una matanza con más de 10 millones de personas muertas en campos de batalla, con millones y millones de heridos y mutilados, y 5 años de parálisis, de convulsión, de dislocamiento de los mercados. Sin embargo, ahí en ese contexto, ¿qué apareció? La gripe española. La gripe española se cargó, para usar una expresión popular, diezmó 17 millones de personas, más que los muertos en la Primera Guerra Mundial. Y de ahí es que surge, bueno, hay que crear organismos internacionales que manejemos esto, porque esto ningún país lo puede manejar solo. Ahora mismo había una guerra entre Estados Unidos y China. Fíjate que desde que apareció el tema de la gripe de Hunan, el coronavirus de Hunan y su potencial mortalidad, e incluso la capacidad de repitencia, que es lo más preocupante de todo, lo que era el escenario, el discurso bélico, prebélico, de guerra económica, guerra comercial, guerra geopolítica, cede. Y ya Estados Unidos, Europa, todo el mundo empieza a pensar, bueno, hay que cooperar con China. Hay que cooperar con China y hay que cooperar con todos los países, porque esto puede ser perjudicial para todos. De modo que esta experiencia, así como nos puede retrogradar, hacer retroceder a cientos de años, así también pudiera dar origen, bueno, a otro tipo de relación para la gobernanza de procesos globales, porque un pasajero que coge un vuelo en Hunan, llega a Beijing, de Beijing viaja a Nueva York o a Chicago, que fue donde apareció por primera vez un norteamericano infectado, ya ese estuvo en contacto con cientos de personas en los aeropuertos, en los aviones, y ya eso empezó a propagarse por el resto del mundo. Hay incluso algunos que han hecho ejercicio de profetismo apocalíptico. Ahora empiezan a salir los libros de autores que profetizaron que precisamente para el 2020 iban a aparecer enfermedades capaces de provocar verdaderas catástrofes humanas. Entonces, eso retroalimenta el tema del miedo, porque el miedo, como dice Uri Hilpert, es un componente de la sociedad de riesgo global. Incluso el gobierno del mundo, los gobiernos del mundo y el gobierno del mundo se está ejerciendo mucho a través del tema del miedo. El miedo al terrorismo, el miedo a las enfermedades, el miedo al cambio climático. Cada día se toman más medidas y uno a veces tiene la sospecha de que son cosas inducidas también, que están concebidas precisamente para ir adaptando a la población del mundo. Yo he hablado con médicos que tienen reserva, por ejemplo, con el tema de la cantidad de productos farmacéuticos que se están lanzando a los mercados, vacunas, una tendencia a vacunar, que deja mucho que desear, porque no se han evaluado suficientemente los riesgos ni los efectos secundarios, y sin embargo, como tú bien destacas, hay un sector muy poderoso de la biotecnología que necesita crear mercado, crear necesidades, crear temores. Crear temores.
Ya tú vas y te dicen, los médicos te dicen, mira, vamos a no tomarnos riesgo. Usted tiene que vacunarse contra la influenza. Bueno, tú hablas con otros y te dicen, mira, no está suficientemente probado de que esto sea tan efectivo. Por ejemplo, el tema del papiloma. O sea, eso es un tema, pero, Claro. pero cuando tú ves el tema de los efectos colaterales, las consecuencias indeseadas, hay muchas interrogantes. Interrogantes. Porque también es claro que hay una agenda de control de las poblaciones del mundo. Entonces, realmente es un escenario complejísimo, que tiene un efecto inmediato en la economía. Yo no había visto, porque cuando se detonó aquella epidemia de SARS, que era, al parecer, más agresiva, al principio parecía más agresiva que esta, que llegó a México incluso y provocó reacciones a gran escala de parálisis de la economía, de las actividades normales de la sociedad. Realmente eso tuvo impactos económicos. Ahora se está hablando de unos impactos que empiezan por la caída de los precios del petróleo. Eso va a golpear aún más economías que necesitan del petróleo. Rusia, el mayor. Los países árabes, Irán, Venezuela. También se está hablando de la caída de los mercados. El índice Dow Jones está cayendo de manera sostenida y abrupta durante varios días. Los mercados están más informados, porque no todo lo que sale en la prensa, o sea, yo creo que en la prensa sale mucha información de superficie. Los que toman decisiones económicas tienen informes más detallados y más profundos. Que se esté produciendo, por ejemplo, esa caída en los mercados, en las bolsas, actividades como turismo, transporte aéreo, transporte marítimo, se van a afectar. Sí, pero Peregrín, con una economía con una interdependencia de las actuales dimensiones, en una globalización que se soporta esencialmente en la comunicación, Sí. con un estadio mediático dirigido hacia el miedo, hacia el aislamiento. Mira, yo iba en estos días a viajar a Europa, invitado a una actividad. Y cuando hice mis contactos en Italia, en España y en otros países, inmediatamente lo que recibí de allá para acá fue, no venga, no venga. Digo, ¿y por qué locura es esta? ¿Cómo que no vaya? Y me quedo pensando, el efecto emocional de aquello, Sí. el terror que genera. A estos niveles primarios todavía, Sí. ¿no? De la enfermedad, no masivo. Todavía no ha penetrado ni siquiera África, Sí. continente tan vulnerable. Entonces, ¿quién es el gran perdedor? Bueno, en principio China. Sí. Su marca país queda afectada. Sí. Su economía queda afectada. Pero la movilidad global, Totalmente. o sea, resiste la economía mundial una parálisis en el turismo. Francia recibe 100 millones de turistas. España recibe 95. Y así sucesivamente. Estados Unidos, no te voy a decir, México recibe 30 millones de turistas.
no sé, una ciudad como Florencia, por ejemplo, recibe 10 millones de turistas. Una ciudad pequeña de Italia. Sí. Entonces me quedo meditando. Me pongo a pensar en voz alta. Y me digo, esto tiene efectos multisectoriales, Total. no previstos por quien biotecnológicamente haya diseñado esto, o quizá demasiado bien calculado para arrinconar a China como potencia emergente. Porque en las guerras económicas, políticas y sociales, todas las armas se utilizan. Y no quiero ser pitonisa, ni quiero visualizar catástrofes dirigidas. También existen los accidentes. Chernobyl fue un accidente, ciertamente. La gente pensaba... El cine negro. La gente pensaba que el asesinato en Sarajevo fue un accidente. De accidente no tuvo nada. Se comprobó que aquello fue dirigido. Pero yo vuelvo y te pregunto. En lo inmediato, los grandes perdedores vamos a ser los países subdesarrollados, que tenemos una dependencia económica del servicio, que tenemos una dependencia económica del turismo, que tenemos una dependencia económica de ese intercambio comercial tan frágil. ¿Cuál efecto tú prevés que esto va a tener en el crecimiento de la economía global en el mundo? Un crecimiento que viene decayendo, ¿verdad que sí? Sí, mira, yo creo que hay un componente que se usa mucho ahora en el análisis, que es el tema de la resiliencia. Los pueblos, las familias, las personas son las que tienen que desarrollar, y precisamente es una característica de la especie. Quien sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Cuando vienen eventos adversos que son parte consustancial de la vida, quien sobrevive es el que mejor se adapta, no necesariamente el más fuerte, sino el que mejor sabe adaptarse a los diferentes escenarios. Ahora mismo, este evento puede afectar el mundo que conocemos, podría afectarlo. O podría pasar que muy pronto, más rápido de lo que cualquiera pudiera prever, ya por ejemplo se dice que el grupo de científicos israelíes de biotecnología están trabajando en una vacuna que pudiera salir al mercado mucho antes de lo previsto. Porque se está hablando de que la vacuna la van a encontrar, pero mínimo necesita un año y medio, y en un año y medio las secuelas de esta crisis sanitaria son altas. Y pueden todos los sentidos. ¿no? Y pueden también producir otro tipo de encadenamiento con otro tipo de crisis. Fenómenos sociales. En términos sociales, en términos de migración, en términos de choque de poblaciones. Y de contracción de la economía. Incluso pudieran producir cambios políticos. Yo, por ejemplo, entiendo, yo he seguido mucho el evento en China. Recuerden que, al igual que en la Unión Soviética, en China hay un régimen totalitario. ¿Cuál es la tendencia de los regímenes totalitarios? Con una economía abierta, ¿no? Es una economía abierta, pero hasta un punto, porque está controlada por el Partido Comunista. Claro. Entonces, no son los agentes de mercado, no son los mercados. Igual que en Rusia, con una participación del Estado de un 50%. Sí. ¿Qué pasó en Chernóbil?
Bueno, en parte el accidente tuvo que ver con el hecho de que la gestión de esa planta nuclear se hizo con unos protocolos muy rígidos dentro de un sistema hermético, donde la información no podía fluir sino hacia la jerarquía y arriba se decidía. Los actores locales no tenían capacidad de decidir en caso de emergencia. Y cuando estalla la crisis se escala más porque La lentitud de la respuesta. la lentitud de la Claro. respuesta porque nadie quería Asumir la responsabilidad, eso lo sabemos. Si Claro. no hay un grupo que se la juega, el sistema no ayudaba a que hubiera una respuesta. Claro, claro. Entonces, en China, ¿qué ha pasado? El primero que da la voz de alerta, que dice esto es diferente, es un médico que murió. Esto es diferente, esto es una emergencia sanitaria, lo da un mes antes, mes y medio antes. Las autoridades lo que hicieron fue reprimirla. La típica reacción. Considerarlo como una persona perturbadora que está difundiendo versiones catastróficas para afectar a China. Un enemigo, casi un desafecto. Entonces, el sistema empieza a trabajar contra ese núcleo de médicos que están viendo el problema. Y eso retrasa la respuesta. En China ya, por suerte, hay un sistema de redes, aún con limitaciones, aún intervenido por el gobierno, que... No, lo que hay lo permite el gobierno. Sí, pero, Eso no es pero accidental. que la población en estas condiciones empieza ya a cuestionarse. Pero ¿cómo es posible que la respuesta fuera tan lenta cuando estas personas hasta pagaron con su vida el tener que enfrentar esta situación? Entonces ya ese es un héroe nacional muerto, un mártir de la enfermedad, y entonces empiezan los chinos a cuestionarse su propio sistema. Yo creo que China está abocada a grandes cambios, porque China nunca antes en la historia de la humanidad se había volcado. Lo hizo una vez hace 600 años con una gran flota, y por unas amenazas que venían del noroeste, el emperador de China, del imperio del centro, porque en ese momento no se conocía como China, era el imperio del centro, decidió desmantelar la gran flota que surcaba los mares del Índico y del Pacífico, y que incluso algunos dicen que llegó hasta el Mediterráneo, del almirante Zheng He. Bueno, pues resulta que de esa época nunca se había visto nada parecido en términos de expansionismo chino. Eso ha generado temores en el mundo, porque no estamos hablando de una potencia cualquiera, estamos hablando del país que tiene 1.400 millones de personas. Y una capacidad productiva. Que ha ido avanzando en capacidad productiva, tecnológica, militar, que tiene una cultura milenaria. Y una disciplina de trabajo. Y una disciplina de trabajo y un modelo político totalitario. Entonces, eso la hace. Ahí empieza a surgir el tema que precedía a esta crisis. Ya había una luz roja encendida en Hong Kong. Hay una luz roja encendida con Taiwán. Sí, pero Peregrín, mira qué frágil. Escúchame que te interrumpa. Mira qué frágil es la vida. Cómo aquella potencia de aquella inversión en su ejército últimamente, en sus aparatos de inteligencia, en su tecnología, en su capacidad de exportación, en su capacidad de reinversión, en su disciplina de trabajo, en su control interno, en su partido único, en su capacidad de manejo de la macroeconomía, en su capacidad de ir cercando a los Estados Unidos en el mercado mundial, en su capacidad de
de dominio de los mares cercanos. Mira qué frágil, mira qué impacto tiene la globalización en una potencia. Sí. Solo con un virus tú colocas la marca china a la defensiva. Sí, sí. La marca china a la defensiva. Solo con un virus tú rompes todo lo que venga de China. Ahora mismo la gente le tiene terror. Yo no quiero decir ir a un restaurante chino, pero Yo pensaba Pero- invitarte pero, a que perdón. fuéramos a cenar al Perdón, barrio chino perdón. ahora en estos días. Yo voy a ir. perdón, con todo el gusto. Bueno. Sí. Entonces, pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente. El gran perdedor en este escenario, aunque fuese provisionalmente, aunque sea provisionalmente, el gran perdedor en el contexto global es China. A mí me parece, yo no quiero pescar de ultra curioso. Para mí sí me parece que ese sentimiento de compasión que tiene los Estados Unidos hacia China, que tienen las grandes potencias de China, es la compasión hacia el contrario herido, ¿no? Pero Es autodefensa igual. yo sé que sí, yo sé, yo estoy muy consciente. Acuérdate aquel título de la novela Ya. de Hemingway. ¿Por quién doblan las campanas? Correcto. Lloran por ti. Yo sé que lloran sí, por mí. yo sé perfecto, pero al final de cuentas, las grandes beneficiarias de una patología como esta son las farmacéuticas. Tiene un efecto en la economía, tiene un efecto en la dimensión, tiene un efecto en la contención del imperio chino por el momento. Si esa crisis dura un año, evidentemente que va a sobrecalentar la economía china y va a sobrecalentar la economía mundial y va a producir exactamente lo que está procurando Trump, que es no un aislamiento de Estados Unidos, pero sí un regreso hacia esa gran nación en su modelo económico, político y social. Pero bien pudiera producir, Fausto, considéralo. Bien pudiera producir también un proceso de transformación interna de China. Una revisión del esquema de dominio del Partido Comunista como régimen totalitario. Una discusión seria sobre los límites del totalitarismo. ¿Por qué cae en la Unión Soviética? La Unión Soviética cae por eso. Porque el régimen totalitario, rígido, no podía manejar las contradicciones de los procesos internos. El problema de Chernóbil lo puso en evidencia, pero tenían los problemas de la economía, tenían los problemas de las nacionalidades, ya era un régimen fosilizado. Es que siendo una economía, ¿verdad? Y con China pasa lo mismo. Sí, pero es que ese no es el caso de China, porque China es una economía exitosa. Pregúntale a la gente de Hong Kong qué piensan. Pero perdón, la economía rusa, el modelo chino no lo podemos comparar con el modelo ruso, son ambas cosas diferentes. Son diferentes. La economía rusa es una economía retrasada, se metió en una confrontación económica, política y militar con la potencia más grande del mundo, en ascenso con los Estados Unidos, siendo su economía del tamaño de la italiana, y se consagró en una guerra tecnológica permanentemente, con una repartición de áreas mundiales. Ahora, ¿qué pasa? China no hace eso. China no gasta lo que gastaba la Unión Soviética en defensa. China dirigió el crecimiento de su modelo económico a la productividad y al comercio, lo cual no hizo Rusia. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que muchas cosas se van a descubrir próximamente, porque así como yo te puedo sembrar un cáncer en el cuerpo, todo el mundo sabe que los servicios secretos de grandes naciones como Israel, como Rusia, como Estados Unidos, como China,
son capaces en una cena de colocarte una determinada patología. Y si no, vuelvo y te repito, pregúntale al primer ministro de Ucrania, cuando cenó con el jefe de los servicios secretos de Rusia, ¿recuerda? Pregúntale a los diplomáticos norteamericanos en La Habana. Sí, pero eso es otro tema. Bueno, pero... Es otro tema. Tú estás hablando de otro tema. Tú estás hablando de una cosa diferente. Es una enfermedad, es un problema ultrasónico. No, que se usó una tecnología para unos fines que resultó afectando la salud de los diplomáticos. Sí, correcto. Es otro Ahora, tema. pero déjame decirte una cosa. Pero estamos en la recta final de este programa. No descarte la posibilidad, porque acuérdate que aquí en este programa analizamos que aunque China está en una fase expansiva, también China tiene unos límites inherentes a su crecimiento. Yo te recuerdo que aquí en unos programas anteriores hablamos primero, pero va en otra dirección, de los problemas, ahora, de los problemas de los recursos hídricos de China, que son clave. Claro. Son clave. Estamos hablando de que en muchas regiones de China avanza el desierto y hay una sobreexplotación de los recursos hídricos y de los recursos del suelo, que ponían límites al crecimiento de China, porque tú vas incorporando una población que te va demandando más agua, que te va demandando más agua potable. Los límites que tiene China en esa materia son críticos. Te voy a mencionar otra limitación. Como es un régimen totalitario, el control sobre los ahorros nacionales no lo traza el Banco Central de China. Políbulo. Lo traza el Partido Comunista. Entonces... Siempre es el mismo que ha construido la China actual, ¿eh? Sí, está bien, pero ¿cuál es la contradicción con Occidente y con Estados Unidos? Bueno, nosotros hemos ayudado al crecimiento de China, pero nosotros necesitamos también que China juegue con las mismas reglas. Y China no ha querido jugar con la devaluación, está jugando ahora. Pero yo te hago una última observación. China, a diciembre del 2020, al ritmo que van los acontecimientos, al ritmo que va la difusión, el impacto mediático, ¿será la misma China? No. Viene otra etapa. Viene otra etapa. En lo económico, en lo político y en lo social. Que no necesariamente tiene que ser para mal. Puede ser una rearticulación del orden global, porque todo el mundo ve también los peligros de que ese problema se reproduzca en otra parte. Claro. De todos modos, hemos llegado al final de su programa Política Exterior. Hoy hemos tenido como invitado al doctor Peregrín Castillo Semán. Gracias y será hasta el próximo domingo. Buenas noches. Desde los primeros pasos, cuando cada día aprendes algo nuevo, en esos viajes inolvidables, el día en que ese gran sueño se hace realidad. Y también en los momentos más difíciles, cuidando siempre lo que más quieres. Día y noche, kilómetro tras kilómetro. Contigo todo el camino. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020.
2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Nuestra historia no empieza con nuestra primera tienda. Empezó hace 90 años con Doña Rosa, nuestra primera clienta. Y luego fue Don Arturo, Jorge, María, Miguel y así, cientos, miles, todos y cada uno de ellos dominicanos. Porque dime si hay un dominicano que no nos haya visitado. Podemos decir que un día entramos a tu casa y nunca más nos fuimos. Desde tu bisabuela hasta hoy. Nuestra historia es tu historia, que tiene miles de historias. Desde los nervios del primer día de clases hasta mira cómo me veo para la graduación. El gustico con el primer sueldo. La primera tele con tu novio. Y el nuevo dormitorio. Y así miles de historias en cada hogar del país. Es tan lindo ser parte de ellas y saber que nos quedan muchas más por vivir. Estamos evolucionando porque queremos estar más cerca de ti muchos años más. Ven, son 90 años juntos y hay que celebrarlo. Te esperamos para hacerlo en grande. Plaza Lama, la supertienda. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la supertienda. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.